Hola, feliz día. Continuamos con la clase número 3 de bioenergética y oxidaciones biológicas. Tiene que ver con el transporte electrónico en la cadena respiratoria, complejo 1, vamos a detallar el complejo 2 y llegaremos hasta la coenzima Q. En la clase posterior seguiremos con los elementos de la cadena respiratoria. Acetil-CoA. La segunda etapa, que es acetil-CoA, iniciar el ciclo. Y la tercera etapa va a ser, fíjate, el transporte electrónico en la cadena respiratoria y un proceso que se va a llamar fosforilación oxidativa. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Que los equivalentes reductores que se formaron en el ciclo de Krebs, es decir, los 3 NAD y el FAT, van a entregar sus electrones en la cadena respiratoria para producir ATP por un proceso asociado. Eso es lo que vamos a ver. Así de sencillo. Aquí les dice, ¿ves? Los transportadores, los equivalentes reductores, NAD o FAT, entonces van a entregar esos electrones a la cadena y por un proceso asociado, ellos van a quedar acá oxidados y por un proceso asociado vamos a formar ATP. Entonces a continuación vamos a hablar detalladamente de la cadena respiratoria. Bueno, entonces vamos a cadena respiratoria. ¿En dónde estábamos? En matriz mitocondrial, es decir, en el juguito o en el líquido que se encontraba dentro de la mitocondria, ¿verdad? Entre las crestas, contenido en las crestas. Ahora, ¿para dónde vamos o a dónde vamos? A la membrana interna mitocondrial, en donde todos esos equivalentes reductores que se formaron aquí en matriz van a ir a la pared o a la membrana interna mitocondrial a entregar esos electrones, porque todos los complejos están ubicados acá en estas crestas, en la membrana interna mitocondrial. ¿Nos ubicamos? Entonces, si nos ubicamos, vamos a comenzar a estudiar la cadena respiratoria mitocondrial. Nos ubicamos entonces en membrana interna. Ok, entonces nos ubicamos que estamos en membrana interna. Fíjate, esto es una membrana. ¿Ves? Es la membrana interna mitocondrial. La cadena respiratoria está ubicada en la membrana interna mitocondrial. Esa membrana, antes de explicarles la constitución de ella, esa membrana limita en la parte interior con la matriz mitocondrial, que es donde están ocurriendo todas estas reacciones que vimos del ciclo. Y limita en la parte exterior o la parte externa con el espacio intermembrana. El espacio intermembrana es un vacío o un espacio que está entre la membrana interna y la membrana externa mitocondrial. ¿Okay? Entonces eso es bien importante. Fíjate, ¿cómo está constituida la cadena respiratoria mitocondrial? Por 5 complejos. Este dibujo a mí me encanta, aparte de que gráficamente es muy lindo, también porque explica gráficamente la constitución real de esta cadena respiratoria. Luego vamos a entender por qué. Pero es un dibujo bien lindo y gráfico y real de lo que está ocurriendo ahí en esa cadena. Entonces, como te digo, tiene 5 complejos. Son complejos transmembrana. Primer complejo transmembrana quiere decir que atraviesa, escuche, completamente la membrana. Primer complejo. Segundo complejo no es una proteína transmembrana, sino que fíjate, está ubicada hacia matriz mitocondrial. Tercer complejo, proteína transmembrana. Cuarto complejo, proteína transmembrana. Y esta también es una proteína transmembrana, que es el quinto complejo. Entonces serían 5 complejos los que conforman la cadena respiratoria mitocondrial. 4 transmembrana y 1, que es el número 2,
¿verdad? Él no atraviesa la membrana, no es un complejo transmembrana. Entonces está formada por 5 complejos y también por 2 transportadores móviles, que son estos que se ubican hacia el espacio intermembrana. Se llaman así móviles porque, aunque ustedes no lo crean, ellos se mueven por la membrana de un lado al otro recogiendo los electrones, que realmente es lo que van a hacer ellos. Son como unos carritos. Van hacia un lado, recogen algo, van hacia el otro, entregan eso que recogieron, ¿ok? Entonces, que bueno, lo vamos a estudiar a continuación. Pero nos ubicamos entonces, esta es la composición de la cadena. Vamos a estudiar en detalle cada uno de los complejos y de los transportadores. Bueno, este dibujo es del Matthews, ¿ok? El Matthews explica muy bien la cadena, Leninger también. Pero el Matthews, bueno, este es el dibujito que tiene el Matthews. ¿Qué te explica? Lo mismo que acabamos de ver. 5 complejos y 2 transportadores móviles. Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y complejo 5, con sus 2 transportadores móviles, coenzima Q y citocromo C. ¿Ok? También te explica que fíjate que en matriz, ¿ok? Matriz mitocondrial, está ocurriendo todo el ciclo del ácido cítrico, se están formando los NAD, ¿ves? Y los FAT y esos equivalentes reductores que se están formando allí, como les mencioné, van a entregar los electrones a la cadena y la cadena va a ir pasándolos de complejo en complejo hasta llegar al último sector de la cadena, que se llama oxígeno, para formar agua. Esto realmente es lo que va a ocurrir. Del 1 al 4 se van a transportar los electrones en la cadena hasta el último sector, que es el oxígeno, y se va a formar agua. Y el último complejo, lo vamos a ver al final, que es el complejo 5, realmente es donde se forma el ATP. Del 1 al 4 hay transferencia electrónica y en el 5 se forma ATP por un complejo asociado o por un proceso asociado, pero eso lo vamos a ver al final. Por ahora entonces nos vamos a enfocar en la transferencia electrónica del complejo 1 al complejo 4. ¿Okay? ¿Qué es lo otro importante? Les decía yo que cuando veíamos potencial de reducción estándar, que los electrones se iban a movilizar desde los compuestos más electronegativos a los más electropositivos. El más electropositivo de todos los compuestos que están acá es el oxígeno. De hecho, es por ello que todos los electrones, así comiencen acá, van brincando por todos los componentes de la cadena, ¿verdad? Que están ubicados de forma creciente de potencial redox. ¿Por qué creciente? Porque el valor más alto de potencial redox lo tiene el oxígeno, ¿sí? Entonces, evidentemente, todos los compuestos están milimétricamente ubicados para que vayan de menor potencial de reducción estándar hacia el mayor valor de potencial de reducción estándar, que sería el oxígeno, y entonces de esa manera él va a traerlos y se va a formar un compuesto inocuo que se llama agua. Acá les menciona, fíjate, en la letra E son electrones. Aquí también electrón, electrón. Entonces, te dice que los electrones entonces son entregados desde los equivalentes reductores NAD o FAT, y ellos, fíjate, no tienen ojitos, ni estas señoras tienen manitos para atraparlo. ¿Cómo van brincando, cómo van saltando, cómo se van transfiriendo? Por, como les menciono, el potencial de reducción estándar que los está trayendo hacia el compuesto más electropositivo, que es el oxígeno. Muy bien. Después de entender esto, vamos a entender la primera parte, como vamos a comenzar en este caso, vamos a comprender la primera transferencia que ocurre, que es que todos los NAD que se generaron del ciclo del ácido cítrico, todos los NAD van a ser entregados a nivel del complejo 1 para que luego sean pasados a la coenzima Q. El Matthews te dibuja acá el complejo 2
pero te coloca unas líneas indicándote que no es que el complejo 1 pase al complejo 2, no. La transferencia ocurre NAD, complejo 1, y el complejo 1 se lo da a la coenzima Q, ¿ok? Hasta ese paso vamos a ver. Entonces, bueno, que aquí les dice, el complejo 1 pasa a la coenzima Q. Lo que pasa es que el complejo 2 también pasa a la coenzima Q, entonces por eso te dice así. Pero lo primero que vamos a ver es complejo 1 pasa a coenzima Q. Entonces vamos a ver esa transferencia electrónica en detalle. Volvemos a esta laminita, por si allá no los entendimos, fíjate. Todos los electrones que están llegando de este lado de NAD de matriz van a ser entregados al complejo 1. Este señor, esta coenzima Q viaja para acá, agarra los electrones y luego viaja para acá y los va a entregar al próximo complejo, que en este caso sería el 3. Ok, pero eso es lo que está ocurriendo. Por ahora vamos a ver la transferencia entonces de electrones al complejo 1 para formar la coenzima Q reducida. ¿Okay? Y esa coenzima Q luego va a transferir al próximo complejo, que en este caso sería el 3. Este es el complejo 1, su nombre es NADQ oxidorreductasa o NAD-ubiquinona oxidorreductasa. Tiene una forma de L. Este es el lado de la matriz, o sea, hay una parte que sobresale hacia el lado de la matriz mitocondrial y es allí, ese lado, el que está en contacto directo para que reciba los electrones provenientes del NAD. ¿Okay? Fíjense, el NAD, el NAD se escribe así, NADH, ¿verdad? NADH más H. ¿Ok? Realmente, en esta H que está acá, la que está unida a la coenzima como tal, hay un par de electrones. Ese par de electrones, estos que están acá, este par de electrones, es un hidrógeno con un par de electrones. Este hidrógeno con este par de electrones se llama hidruro. Hidruro. Entonces, cada NAD trae un par de electrones en forma de ion hidruro. ¿Ok? Porque usted pudiera pensar que si aquí este señor, este NAD, suelta un protón, también va a soltar un electrón, porque resulta que cada especie tiene en cargas iguales, un protón y un electrón. Pero en este caso está en forma de ion hidruro. ¿Ok? Entonces, cuando él llega en la matriz a entregar los electrones, él los entrega en forma de ion hidruro. Queda entonces oxidado. Esos dos electrones pasan acá al complejo y van a seguir la siguiente ruta. Hay unas coenzimas FMN, es decir, esta enzima que está acá, el complejo 1, que se llama oxidorreductasa, tiene unas coenzimas con las que trabaja, que son coenzimas que participan en la oxidorreducción. ¿Okay? Es decir, toman electrones, quedan reducidos, los entregan a otro compuesto, quedan oxidados, así. Entonces, bueno, las coenzimas de esta señora van a ser FMN y centro hierro, o sea, hierro azufre, se llama así, centro hierro azufre. Entonces los electrones van a pasar FMN, centro hierro azufre, y finalmente los va a recibir un compuesto que se llama coenzima Q. La coenzima Q también se encuentra aquí en la membrana mitocondrial. Ella es liposoluble, por lo que ella viaja de esta manera, como se ve aquí el cursor, el puntero. Ella va a viajar, agarra el electrón y luego se va y lo lleva. Agarra el electrón, luego se va y lo lleva. Okay. La coenzima Q va a quedar, agarra dos electrones, toma dos protones, fíjate, lo dice aquí, porque por cada electrón va un protón, y forma este compuesto que se llama ubiquinol, que es la ubiquinona reducida. Ubiquinol. ¿Ok? Otra cosa importante que está sucediendo acá es el paso que por cada dos electrones que pasen desde el complejo 1 a la coenzima Q, se van a bombear 4 protones al espacio intermembrana.
¿Ok? Se van a enviar 4 protones al espacio intermembrana. Este bombeo de protones es muy importante porque luego vamos a sacar una cuenta en la que están ellos involucrados. Entonces, por eso te dice que transportan 4 hidrogeniones hacia el espacio intermembrana. ¿Okay? Muy bien.